Las leyes contra la trata de personas que tenemos desde hace 5 años han dado resultados bastante limitados para combatir este problema, que es mucho más complejo que lo que generalmente pensamos solamente cuando tiene que ver con asuntos de explotación sexual o de migrantes. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Veamos algunos datos y venimos aquí a nuestra mesa a tener nuestra discusión con la fiscal especial de la PGR sobre el tema y con un representante de Naciones Unidas de la lucha contra las drogas y el delito. México está identificado como país de origen, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual o de trabajo forzoso, a pesar que desde hace 4 años cuenta con leyes para prevenir y combatir ese delito. La complicidad de autoridades, según estudios de Naciones Unidas, es un grave problema para aplicar la ley, junto con la falta de protocolos en los estados que cumplan con los estándares mínimos de convenciones internacionales como la de Palermo. En general, los esfuerzos legales han resultado hasta ahora insuficientes para la magnitud del problema, que además es difícil de controlar por los cambios constantes en las estructuras delictivas. Sin embargo, la lucha contra la trata no es un asunto solo de leyes o de corrupción de funcionarios públicos. También demanda políticas públicas para atacar la oferta y la demanda de personas para explotación sexual y trabajos de nuevas formas de esclavitud moderna. ¿Por qué casi no hay sanciones ni condenas por caso de trata desde 2011, cuando se aprobó la primera legislación, a pesar de que es el segundo delito a nivel mundial? ¿Cómo se explica la falta de reformas en los estados para crear figuras penales y protocolos para perseguir la trata? Si están detectadas las principales rutas, ¿cuáles son las respuestas que ahí da la autoridad? Posiciones. 1. En México, los grupos delictivos se benefician de la trata sexual y obligan a los hombres, mujeres y niños mexicanos y extranjeros a participar en actividades ilícitas, incluso como sicarios, halcones y en la producción, transporte y venta de drogas. De acuerdo con el último reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas en el mundo. Agrega que algunos funcionarios piden sobornos y servicios sexuales a adultos y niños obligados a prostituirse. 2. De 2005 a la fecha, solo 18 inculpados han sido sentenciados en el país por trata de personas. 3. Según el Diagnóstico Nacional sobre la situación de la trata de personas en México, de la ONU, México tiene de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión del delito de trata de personas y 4 grandes rutas para traficarlas. El estudio identifica 363 municipios donde la población, en especial las mujeres, viven en condiciones de alta vulnerabilidad. 4. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que más que combatir y reprimir el delito de trata de personas con toda la fuerza del Estado, se deben combatir la oferta y la demanda y modificar patrones culturales abusivos y misóginos. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a meter al tema de la trata, un tema muy complejo, y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros la fiscal especial de la PGR contra la trata y violencia contra las mujeres. Muchas gracias a Nelly Montealegre Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Por estar con nosotros. Y Felipe de la Torre, que es asesor regional de la UNODOC. Así es. Pero basado en México. Así es. Y además acaban de hacer un estudio muy interesante. Ahorita nos vamos a meter al estudio, supuesto. Pero déjame arrancar con Nelly. La pregunta que comenzamos a hacernos todos es, en 5 o 6 años tenemos ya 2 leyes. Tuvimos una ley primero, luego una ley general, se abrogó en 2012 la primera, luego tenemos una vigente, pero incluso ya se está hablando, hay diversos puntos de vista sobre la necesidad de reformarla o ir a una tercera. Y uno se pregunta si a pesar de todo eso, de esos avances legales, los resultados contra la trata de personas, los estudios nos indican pues que son muy limitados por problemas en los estados, por la falta de tipificación, etcétera. Pero te preguntaría, ¿cómo, o desde tu punto de vista como fiscal especial, cómo y dónde se reflejan las ventajas o lo que nos ha hecho avanzar en la elaboración de este marco jurídico en una lucha contra un delito tan grave como la trata? Bueno, principalmente quiero referirme a la coordinación que se ha logrado con los estados. Si bien es cierto, todavía hay puntos que se encuentran inacabados, sí podemos decir que desde el gobierno de la República se han implementado acciones y políticas desde su comisión intersecretarial, que justo también se genera a partir de esta ley general. Y eso nos ha permitido
generar acciones con los estados. Como bien lo mencionas, no es un combate que tenga que hacerse solamente desde la federación, sino también los estados tienen ejes de responsabilidad. Entonces, creo que hay muy buen proceso de atención y buenos resultados. A pesar de que las principales deficiencias que señala la mayoría de los estudios son, digamos, la falta de generación de protocolos en varios de los estados, el avance, la falta de tipificación, del delito en otros, etcétera. Bien, bueno, justo la ley general ya es una ley marco, una ley que establece la tipificación de los delitos no tan solo para la federación, sino también para los estados. Entonces, hoy día ya tenemos una tipificación común, que es uno de los grandes avances de la ley general. Y en el punto de los protocolos es importante mencionar que hace unos días en el seno de la Comisión Intersecretarial ya se presentaron tanto un modelo de atención como un protocolo para la atención y la asistencia. Entonces hoy día para homogeneizar. Y estos son documentos que se generaron, como decía, en el seno de esta Comisión Intersecretarial como este órgano rector de la política en el tema de trata de personas. Bueno, tenemos una ley general, eso nos dice Nelly, favorece la coordinación con los estados, pero ustedes acaban de hacer un estudio importante en el que, digamos, un poco el modelo que hemos tenido en los últimos 6 años es generar leyes para tratar de prevenir, pero sobre todo para perseguir y castigar la trata, y ahí los resultados son muy limitados. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, yo primero muchas gracias por la invitación. Yo creería que este diagnóstico nacional aporta 3 elementos, hallazgos valiosísimos para la mejor comprensión nacional e internacional del delito de trata de personas en México. No olvidemos que estamos frente a un fenómeno transnacional, universal, en el cual México no es el único afectado. En ese sentido, quería compartirte 3 de los principales hallazgos que tuve la oportunidad de presentarlos en la comisión a la que hace referencia Nelly. Precisamente el primero es el tema estadístico. México desafortunadamente no cuenta con un sistema uniforme de estadística que permita medir de manera regular y en el tiempo la incidencia del delito de trata de personas. O sea, los datos no son confiables. Los datos no son confiables, los datos son manejados de manera dispersa. Ajá. Y no existe una plataforma única de información en la cual las diferentes entidades responsables de la prevención, persecución, investigación de este delito puedan alimentarla y tener una información uniforme que te permita tener un panorama muy claro. Estamos ya trabajando en ello, de eso podemos hablar después. Otro aspecto importantísimo que se suma a esta situación, que yo diría es esperanzadora en algunos aspectos y bastante deprimente en otros, es que hemos encontrado que el crimen organizado transnacional, si bien está presente en las operaciones de trata de personas, desafortunadamente en México y en muchos países de la región, este fenómeno delictivo se genera en el círculo más íntimo de la víctima. Es decir, hay familias enteras, especialmente de estratos sociales pues muy bajos, que están dedicadas a la actividad de la trata de personas. Entonces, todo un movimiento respecto al mito de que el crimen organizado, perdón por la tautología, el que organizaba, manipulaba de una manera inteligente. No, resulta que es decir, en el seno de las familias donde se está generando la venta, explotación de niños, mujeres y hombres también, ¿no? Eso hemos encontrado, es decir, claro que sigue habiendo crimen organizado pesado metido en estas operaciones y hay mafias transnacionales que trafican con víctimas mexicanas en el exterior y traen víctimas asiáticas, centroamericanas hacia México, pero este fenómeno social del cual te estoy comentando es un fenómeno preocupante. Ajá, no es que sea una generalidad, pero existen focos de atención, especialmente en ciertos sectores muy vulnerables, en donde esta actividad de la trata de personas está siendo manejada por las mismas familias. Y es algo que lo hemos comentado en muchas ocasiones con Nelly. O sea, dame un ejemplo. O sea, las propias familias son las que están vendiendo a sus niñas. Digamos, las propias familias son las que meten a los canales de la trata, de la prostitución, la explotación sexual a sus mujeres, y son las propias familias las que mandan a sus niños hombres o a sus sí, a los hombres. Yo diría de la familia, que está más a los trabajos forzados. Yo diría que está más el sesgo de la actividad de la explotación sexual, en donde se han encontrado en algunos municipios del país, digamos, sagas familiares que se dedican desde hace décadas a este negocio y que inclusive han generado una actividad muy lucrativa y que desafortunadamente han llevado a la mala fama a esos municipios que pues desde muchos puntos de vista también están haciendo acciones para frenarlo. Pero entonces, no son algunos municipios, los datos que yo leí de ustedes eran cerca de 300 y pico. Sí, bueno, esos 300 son municipios en donde hemos encontrado que
está proclive la situación a que se genere la trata de personas. Okay. Todo esto está conectado con la estadística. Es decir, no puedes aseverar con firmeza que estos 300 y pico de municipios tienen actividades de la trata de personas, pero sí hemos hecho un cruce de variables en el cual te dice que en ciertos municipios, que son estos que señalamos, existe mucho más tendencia a que se genere. Riesgo. Exactamente, exactamente. Me llama mucho la atención, la verdad es que sí rompe un poco los esquemas, y yo no sé, ustedes desde la Fiscalía, desde la Procuraduría, ¿tenían identificada esta problemática? Es decir, que no solamente es un asunto de crimen organizado, sino fundamentalmente, si me permites simplificarlo, pero es, digamos, una forma de vida que no es nueva y que en muchas familias practican desde hace quién sabe cuánto tiempo. En el país. Sí, justo en eso coincidimos con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Una vez que ellos van desarrollando y desmenuzando este fenómeno a través del diagnóstico, nos permitió identificar esos datos coincidentes y que no son ajenos, y que además estas familias que desarrollan diversos roles en la actividad delictiva no operan tan solo en México, sino que operan en otros países, justo asumiendo cada uno de los miembros de la familia un rol. Y entonces vimos cómo danos un ejemplo. Por ejemplo, de un caso que hayan ustedes ya identificado. Un hombre que seduce a una mujer, que la enamora, que la invita a vivir con él y la lleva a su casa. La mamá le dice, mi hijo es un buen muchacho, qué bueno que estás con él. Y después el hijo dice, tengo una deuda que tengo que pagar, si no me van a matar, entonces tú te podrías dedicar temporalmente a estas actividades, y la señora le dice, pues ayuda a mi hijo porque si no, mira, va a pasar esto. Si esta pareja ya tuvo hijos, ella se queda al cuidado de los hijos, y esta mujer es llevada a distintos lugares del país o incluso a otros países para ser explotada. Okay. Y ella mandará este dinero a la familia para el hijo que ya tuvo con este tratante, o para construir la casa donde después van a vivir su historia de amor. Y entonces la mamá o la hermana pueden estar cobrando los rendimientos, el producto de la explotación de su cuerpo, y entonces cada quien, lo que les decía, cada uno de los personas de la familia tienen un rol en este esquema de explotación a esta mujer, ¿no? Desde generar la pantalla de la familia perfecta, al hijo perfecto, al príncipe azul, ¿no? Con el que consideran ellas que están estableciendo una relación de matrimonio o de amor. Y bueno, por eso es que decimos que este esquema no solamente se genera en un eje de delincuencia organizada, sino que en estas familias también han aprendido a cómo reproducir un fenómeno de explotación y participar cada uno de los miembros. Creo que hay que ser muy claros. Voy a tener que hacer un corte y voy a regresar contigo, pero para ser claros, no quiere decir que el crimen organizado no esté metido y participe, que no deja de ser un fenómeno internacional, pero que hay otros ángulos en un fenómeno de muchas variables en el que no se habían reconocido problemáticas como esta. Voy a regresar con otro de tus hallazgos que nos comentabas antes sobre la invisibilidad, por ejemplo, del trabajo forzoso como parte también de la trata. Nos estamos hablando sobre los nuevos hallazgos, los nuevos enfoques, las nuevas problemáticas que se están detectando respecto de la trata de personas. Estamos hablando con la fiscal especial de la PGR contra la trata de personas y violencia contra las mujeres, Nelly Montealegre, con Felipe de la Torre, que es asesor regional de UNODOC, de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Y se incorpora también conmigo Mariana Villalbazo, de Unidos contra la Trata. Gracias por venir, Mariana. Muchas gracias, José, por la invitación. Un gusto estar aquí. Me quedé contigo, había prometido regresar. Hay otro fenómeno que también, digamos, dentro de las nuevas problemáticas, tú decías, está mucho más cargado, digamos, la visibilidad hacia la violencia contra las mujeres, hacia la explotación y abuso de los niños menores de edad, y mucho menos sobre los hombres, que sobre todo están, ya lo vimos en el caso de Baja California, generando un problema gravísimo de trabajo forzoso. ¿Qué encontraste sobre esto? Así es, bueno, y algo muy interesante es que el Diagnóstico Nacional de México viene a ser en ese aspecto un espejo del Reporte Global de Trata de Personas 2014 que lanza la UNODC a nivel mundial en Viena, y básicamente lo que trae es que la atención mediática, política, de esfuerzos internacionales y nacionales en el tema de trata de personas han estado focalizados en la última década básicamente al combate de la trata de personas con fines de explotación sexual. Ajá. Y con una población víctima muy etiquetada, niños, niñas y adolescentes, y la mujer. La mujer inclusive como beneficiaria principal del protocolo de Palermo, que es del marco internacional. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Claro, las estadísticas también aquí son confusas, porque tenemos que, si toda la atención política, mediática está focalizada en el tema de la explotación sexual de las niñas y mujeres en general, pues ¿qué está pasando? ¿Qué sabemos
¿Qué nos falta estudiar y conocer respecto de los trabajos forzados que pueden incluir trabajo agrícola, en la industria de la construcción, plantaciones de banano, del café, la industria de las minas y el petróleo? Es que ahí está el caso de los jornaleros de Baja California. Exactamente. Que En donde nos tenemos... saltó a los medios, pero que seguramente llevaban trasladándose y en esas condiciones laborales mucho tiempo. Claro, entonces tenemos una serie de puntos rojos, de focos rojos, en donde es necesario prestar atención, hacer trabajo de incidencia, de persecución, de investigación y de rescate de todas esas víctimas que están en la oscuridad, porque han sido víctimas que no tienen la voz de organizaciones que pues las visibilicen y que puedan hablar por ellas. Entonces, creo que es importante que a partir de este momento empecemos a hablar de los trabajos forzados o trabajos forzosos, que empecemos a hablar de otras industrias aparte de la sexual, en donde se está generando la esclavitud. La verdad es que, digamos que frente a estos nuevos datos y esta nueva visión y estos nuevos contextos, lo que salta a la vista es la dificultad fiscal de entrarle al problema de la lucha contra la trata, digamos, desde el lado de la ley, de la parte punitiva, y no de las políticas públicas. ¿Cómo entrar al ámbito, digamos, de la familia, que es el que salta a la vista en este nuevo estudio? Sí, justo en este estudio nos permite corroborar algunas cuestiones que ya teníamos nosotros identificadas desde la Fiscalía, como algunos casos donde las situaciones de extrema pobreza son las condiciones de vulnerabilidad de la cual se aprovechan los tratantes para someterlo a trabajos forzosos, y cómo también distinguir entre esta delgada línea de malas condiciones laborales versus la comisión de un delito, en el cual tenemos que identificar cuáles son estas situaciones de esclavitud a las cuales fueron sometidas las personas y cuáles las propias familias también en ocasiones llegan a, por necesidades, por situación de pobreza, a verse expuestas ante este tipo de sujetos que aprovechan estas condiciones. Entonces, estamos realizando trabajos de investigación al respecto. Hay averiguaciones previas iniciadas por estos hechos delictivos y que seguirán su curso, y que no solamente están ahorita en Baja California, sino en otros países con las ofertas atractivas de empleo. Desde la sociedad civil, ¿cómo ves, Mariana? ¿La lucha tiene que ser o puede depender, digamos, de la aplicación, digamos, de la parte legal, la parte punitiva, la parte de sanciones? ¿O esto nos genera un nuevo contexto en el que tienes que entrarle con políticas públicas mucho más a tratar de modificar las condiciones de oferta y demanda? Lo decía el presidente de la Comisión de Derechos Humanos hace poco, que la parte persecutoria de sanción. Considero sin duda, como bien decía Felipe de la Torre, que quien le da voz a la gente que es tratada. Entonces debe de ser la colaboración de todas las esferas dentro de México, como se está intentando y caminando hacia ello, a trabajar todos unidos mejor. Y la sociedad civil considero que ha ido haciendo un gran trabajo en la lucha contra la trata de personas. Se ha ido uniendo, empujando las leyes junto con el apoyo del gobierno, junto con el apoyo de empresas, que es como un país debe de organizarse y como está conformado un país. Al final somos todos. Y gran parte importante de esto es la denuncia. ¿Quién da una voz? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a decir algo? ¿Quién sabe qué está ocurriendo junto? Ya tenemos nosotros una línea ciudadana de atención a las 24 horas. Es muy importante ver que el tema en torno a todo esto es la persona, es una vida. No se trata de un color de un partido, no se trata de el nombre de una sociedad civil, sino absolutamente de todos juntarnos. Pero ustedes, por ejemplo, tenían ya detectado estas problemáticas, o sea, que no solamente es un asunto de crimen organizado, sino que muchas veces son, digamos, prácticas que se generan en el entorno más cercano, que es la familia. Así es. Dentro de la comisión ya hay varias niñas que han estado con fundaciones que están aliadas con nosotros, como es la Fundación Camino a Casa, la Comisión es Unidos contra la Trata. Tengo la fortuna de ya ser amiga de alguna de estas niñas. Rocío Orozco está muy al tanto de todas ellas, es nuestra presidenta en la comisión y escucha uno los casos de cerca. No es lo que sale tal vez en una nota o lo que te cuenta, no. Es lo que de verdad la niña te está contando, entregándote a veces el corazón, saliendo. Hace 2 semanas salieron 2 niñas que nos fueron dirigidas y están en la fundación. Platicar con ellas y enterarte caso por caso es muy doloroso saber que la gente cercana en la que ellas confían es a veces la gente que las maltrata, así sea por amor, así sea por distintas circunstancias. Y sin duda, como viene en la ley, la trata de personas no es solo la explotación sexual, es privar de tu libertad para cualquier uso. Hasta está el tráfico de órganos.
¿Cuál es el siguiente paso, Felipe? ¿Hay que caminar más, pues, digamos, la parte otra vez de protocolos en los estados, tipificar el delito, o hay que meterse a la generación y al diseño de nuevas políticas que incidan dentro de ese ámbito? Bueno, nosotros desde Naciones Unidas consideramos muy respetuosamente siempre respecto de las políticas públicas nacionales que se debe trabajar en 3 frentes. Frente a estos hallazgos que tenemos, que nos revelan que no solamente el crimen organizado está involucrado, sino que también, como dices tú, Mariana, el tema de la familia está generando esta dinámica, pues hay que hacer un trabajo de prevención, un trabajo de incidencia fuerte a nivel mediática, a nivel del individuo, de la familia, de las comunidades, en donde hay que trabajar esa incidencia, ese cambio de actitud y esa revalorización del ser humano que no está a la venta. Segundo, nosotros consideramos que el tema estadístico es fundamental. Muchas veces se juzgan y se critican instituciones, personas, asociaciones por el hecho estadístico, cuando en realidad no contamos con una metodología idónea que nos permita medir el fenómeno delictivo de trata de personas de una manera contundente. En este sentido, el trabajo que estamos haciendo con la Segovia, me encantaría comentarte de eso en alguna otra oportunidad, creo que va a ser una contribución importante. Y el tercer aspecto es, por supuesto, el tema de la persecución y el tema del marco legal regulatorio. Evidentemente, todas las leyes son perfectibles, existen dinámicas de debate agitada que demuestra precisamente la pasión que todo el mundo le pone a este tema. Ajá. Pero yo creo que hay que llegar a un punto medio en el cual hay que mantener una actitud balanceada, pensar que aunque la ley no sea perfecta, tenemos que usar esa ley hasta que haya una reforma para poder trabajar con ella y dar los resultados, ¿no? Entonces, y creo que es finalmente algo que no hay que perder de vista. Estamos frente a un fenómeno global en el cual la cooperación internacional y la relación tanto de los estados de México al interior, como de México como nación, con sus estados pares en otras partes del mundo, en donde sí hay crimen organizado transnacional y hay un intercambio de víctimas, creo que es importante fomentar esos esquemas de cooperación. Es fundamental, no puedes trabajar solo. Y desde el lado de las instituciones, ¿esas son las prioridades que ustedes tienen? Recuerdo el orden que acaba de decir, prevención, estadística y al final la parte de reformar las leyes. Sí, seguramente. Digo, desde la Procuraduría General de la República tenemos identificado mucho el tema de la sistematización de la información, porque evidentemente es un fenómeno, la trata de personas, donde regularmente hay una extracción de la víctima, digo, en la mayoría de los casos, de sus redes de apoyo llevada a otros estados. La medida que estamos mejor coordinados, podemos identificar desde el lugar de origen, el lugar de traslado y el lugar de explotación de la víctima. Entonces se hace muy necesaria la sistematización, pero el problema ha sido un poco que todo el mundo ha venido haciendo sus propios registros, los cuales a veces no empatan, no coinciden y no nos permiten generar esta información de asociación entre los casos. ¿Usted está trabajando en la plataforma con Gobernación también? Así es, desde la Comisión Intersecretarial, de la cual forma parte también la Procuraduría General de la República y que encabeza la Secretaría de Gobernación. La idea es que en el acompañamiento que hace la UNODC podamos generar la mejor sistematización, que incluya todas las variables necesarias y que ya hay grandes esfuerzos realizados por la propia organización en cuáles son, pero también el compromiso de los estados de que alimentemos este sistema, porque de sí tendría que ser útil a partir de la alimentación de la información. Y desde la sociedad civil, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué prioridades traen en ese orden? ¿El mismo o invertido? Yo creo que son exactamente el producto. Creo que es exactamente lo mismo. Al final la prioridad es el ser vivo, es la persona. Que todos seamos libres y podamos gozar de nuestra libertad. Creo que parte de eso viene desde la prevención, después la atención, después de que es atendido, todo lo que ocurre después con una víctima, que tienes que reincorporarla a la sociedad. Obviamente, legalmente, toda ley es totalmente perfectible, pero afortunadamente ya existe una ley general contra la trata de personas, cuando hace apenas pocos años, recientemente 5 o 6 años, no existía. Entonces, considero que todos los puntos son igual de importantes, sin perder que la esencia es el ser vivo, la libertad. Bueno, pues ahí está, se nos fue el tiempo volando, pero les agradezco mucho a la fiscal especial de la PGR, Nelly Montealegre, por haber estado con nosotros. Gracias. Y, por supuesto, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Felipe de la Torre, asesor regional de UNODOC, y Mariana Villalbazo, de Unidos contra la Trata. Gracias a los tres por haber estado, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos aquí mañana, 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, páselo muy bien.